A nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, muy buenas noches. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió la iniciativa de ley de amnistía al Congreso para que puedan ser liberadas personas que fueron encarceladas injustamente por delitos menores o a quienes son considerados presos políticos. El mandatario dijo que esta iniciativa no tiene que ver con el proceso de pacificación del país, sino con un acto de justicia para gente humilde, indígenas o mujeres que no tuvieron una defensa digna. Para debatir esta iniciativa de ley, doy la bienvenida, como todos los miércoles, a Pablo Magluf. Pablo, bienvenido. Buenas noches, Javier. Y también nos acompaña Eder Guevara. Eder, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Pues Pablo, arráncanos con esta discusión. ¿Cómo ves la iniciativa? ¿Qué impacto crees que pueda tener? En principio bien, y si quieren ahorita discutimos aspectos técnicos, pero quisiera abrir la mesa diciendo que me llamó mucho la atención un contraste que sentí entre la ley propuesta en la campaña, no una ley propiamente. La propuesta de campaña. La propuesta de campaña, sobre todo a juzgar con base en el texto de Loretta Ortiz, Nexos. Es un texto muy amplio que dibujaba una línea ya más tirándole a una ley de amnistía hacia una justicia transicional. Claro. Como si se tratara de un país saliendo de una guerra o justo empezando un proceso de pacificación. Y en ese sentido, la ley era mucho más, la propuesta era mucho más amplia, ¿no? Trazaba toda una línea con comisiones de la verdad, con programas de reinserción, sobre todo con programas para recuperación de comunidades. En ese sentido, creo que esta ley está un poco descafeinada. Ya no es esa propuesta de campaña que auguraba abonar a la pacificación del país, sino me parece apenas un primer paso. Ahora, perdón, dices, nada más para precisar, dices descafeinada como algo, quiero pensar, negativo, es decir, ¿te gustaba más la propuesta anterior? No, es que me gustara más, me parecía más completa. ¿Era distinta? ¿Era más completa? Más completa. ¿Mejor en ese sentido? Quizá, y ofrecía, digamos, no es que esté yo totalmente de acuerdo, pero sí ofrecía una imagen de una transición hacia una pacificación del país. Se vendía a un país como si se tratara de una verdadera guerra, ¿no? Un país como si se tratara de una guerra civil o un conflicto armado muy complejo tipo Colombia o la post-Sudáfrica del apartheid, ¿no? Y tiraba para allá. Ahora, ¿a qué me refiero con descafeinada? Que creo que es más por cumplir la promesa de campaña que por, ahora ya después de que hay 25,000 muertos en este mismo sexenio, que realmente empezar el proceso que se había prometido. Claro. En Estado de México, solamente 70% de las mujeres presas están detenidas por robar comida para sus hijas e hijos. Si por cumplir con un compromiso de campaña se van a liberar a estas mujeres que en realidad roban por desesperación, que se cumpla el compromiso de campaña. Estoy de acuerdo con Pablo en que es un primer paso. Y el propio presidente lo dijo, esta no es la ley de amnistía del proceso de pacificación. Esta es una ley para... tiene que ver mucho con la convicción por el bien de todos, primero a los pobres. A quienes no se les lleva un proceso adecuado, a las personas que no tienen recursos para pagarse abogados que les puedan defender de manera adecuada, a personas de grupos originarios que no se les hizo el juicio en su lengua madre, a jóvenes que fueron detenidos por tener un poco más de la marihuana permitida formalmente, a mujeres presas por abortar. ¿Qué incluye esta iniciativa de ley de amnistía que se presenta ante la Cámara de Diputados? Grandes consensos que no van a representar, en teoría quiero creer, mayores dificultades para que se apruebe y entonces
de esta manera se haga justicia a todas esas personas que no han tenido las herramientas adecuadas para un proceso justo, que están detenidas injustamente en las cárceles, que se les puede llevar a cabo un proceso de reintegración a su comunidad de manera más sencilla porque no están vinculados en casos de sangre, en casos de violencia. Por supuesto que hace falta dar una discusión más profunda hacia un proceso de pacificación más integral, pero ahorita, empezando con este sector poblacional, creo que ya es un avance que además va a tener una repercusión muy profunda en aquellas comunidades en donde a muchos jóvenes, a muchas mujeres, se les obligó al trasiego, a estar de halcones, a algunas actividades que tienen que ver con los grupos del crimen organizado y que si no las llevaban a cabo, les asesinaban. Y ya a esas personas también se les está incluyendo en esto. ¿Por qué? Porque su actividad propiamente, aunque fue parte de los grupos del crimen organizado, no incluyó armas, no hubo sangre, no hubo muerte en su actividad específica. A esas personas, en el momento en que las liberen, se genera un proceso de pacificación y de reintegración en la comunidad. Y perdón, Pablo, pero dices que esto que se manejó como si fuera una guerra, de finales del año 2006 a la fecha, 3.024 fosas clandestinas se generaron. Si eso no es propio de una guerra, no sé qué es. No, claro, desde luego. Esto podemos estar de acuerdo que es una guerra o no. Yo estoy de acuerdo que es una guerra. Pero la magnitud del país que se dibujó en la campaña es obviamente muy diferente a la magnitud del país que se maneja hoy, a la luz de esta ley. ¿Sí me explico? Es decir, en ese momento se vendió como un país, pues, prácticamente en ruinas, como Ruanda. O sea, tenemos, ¿sabes? Lo que sí queda claro es que el alcance de la ley propuesta, tú hablabas ahorita del Estado de México, esas personas no van a ser, tristemente, desde mi punto de vista, afectadas por esta ley, porque esta ley solamente operará federal. A nivel federal. Se está promoviendo la Secretaría de Gobernación, hay un transitorio que se promoverá que los distintos estados también adopten una ley de este tipo para beneficiar a estos grupos. Entonces, creo que eso es importante decirlo. Sí. No es un problema de la ley en sí, porque lo único que se podía hacer era presentar esta ley a nivel federal, es decir, pues no le corresponde al gobierno federal cambiar las constituciones y las leyes. O promover una iniciativa. Pero promover una iniciativa a nivel, eso sí es importante decir. Y el alcance es relativamente menor, hay que decirle. Según yo, por ejemplo, en cuanto a mujeres que están en una cárcel por haber abortado, a nivel federal creo que no hay ninguna. Pues tristemente hay muchas a nivel estatal. Pero es un paso fundamental el aprobar esta iniciativa. Totalmente. Para dar un paso hacia la despenalización del aborto. Por supuesto que esto incluirá, y es un compromiso del que ya ha hablado Olga Sánchez Cordero y las diputadas federales de Morena, esto incluye el compromiso de impulsar algo similar en todos los estados de la República, no solamente leyes de amnistía a niveles locales, sino también el proceso para la despenalización en todos los niveles del aborto a nivel estatal. Digo, es un transitorio que se lo encarga la Secretaría de Gobernación, que ya casi no tiene presupuesto y a ver cómo le hace. Digo, ojalá, si estamos de acuerdo en que la intención de esta ley de amnistía, que es proteger a grupos, más hacer justicia a un grupo de gente, ya sean de grupos vulnerables o por las razones que sean, a quienes no se les hizo justicia, pues eso suena como una intención razonable. Es correcto que no está presente el otro argumento que en su momento se usó para defender la idea de la amnistía, que era el tema de la pacificación. Yo confieso que en mi caso particular a mí me gusta el argumento de hacer justicia, nunca me convenció la amnistía como una herramienta para la pacificación, no me quedaba del todo claro cómo eso podía funcionar, reconozco que es una guerra de algún tipo, no me queda claro que sea el tipo de guerra donde la amnistía sea una herramienta particularmente útil, pero lo que sí compro por completo es la idea de hacer justicia a grupos, a individuos y grupos a quienes no se les ha hecho de manera sistemática justicia, estoy totalmente de acuerdo. Sí, yo también. Si se trata de hacer justicia, me parece que la ley es una buena iniciativa. Por lo menos es una buena causa, una causa Ahora, noble. Sin embargo, eso mismo abre la crítica a otro problema. Es si realmente soluciona a futuro claro que no. Los problemas de injusticias que se van a seguir cometiendo. Es decir, esta amnistía
resuelve la consecuencia de injusticias ya cometidas, pero no necesariamente resuelve la justicia a futuro. Claro. Sí, tenemos aquí un problema que ayer se evidenció que en estos últimos días del sábado a la fecha se ha evidenciado aún más con el caso de Ayotzinapa. El sistema de justicia necesita una renovación profunda y ya lo dijo no solamente desde el gobierno federal, ya lo dijo el propio Arturo Saldívar, necesita una revisión y una modificación profunda el sistema de justicia porque efectivamente revictimiza a la población, sobre todo a la población más vulnerable, y se siguen generando procesos en los que estas personas, las más pobres, son quienes menos herramientas tienen para tener acceso a la justiciabilidad. Y Totalmente. es uno de los asuntos que hay que poner en la mesa, que no se siga metiendo mujeres presas por abortar, que se trate de que se le den procesos justos a grupos indígenas y que haya un proceso en el que se pueda pacificar a México de maneras tales que las comunidades más olvidadas de este país ya no sean los jóvenes y las mujeres obligados a servirle a los grupos del crimen organizado. Yo creo que esta ley de amnistía, en donde toca las fibras más sensibles, es justo en este tema, en donde se les juzga por delitos de la salud a jóvenes o a mujeres que fueron obligados al tráfico de drogas, que fueron obligados a hacer halcones, que fueron obligados a alguna de estas actividades que, si bien son ilícitas y contribuyen a el funcionamiento de la maquinaria de los grupos del crimen organizado, lo hicieron en contra de su voluntad, lo hicieron obligados por la violencia, la inmensa mayoría. Por eso hay que revisar los casos, pero esto sí alcanza, porque es un tema de ente federal, y sí alcanza la ley de amnistía para estas personas. ¿Qué sí implica? Pues que el sistema el Poder Judicial revise caso por caso para ver quiénes sí son, quiénes sí pueden ser favorecidos por esta ley de amnistía. Claro. Y yo te digo que esto de obligados, no obligados, más allá de si fueron o no fueron obligados, qué tan obligados, cómo los obligaron, sí hay un tema de delitos menores. Es decir, cuando se habla de narcotráfico, una cosa es el Chapo, claro, y otra cosa es un chavo de 16 años que se para en una esquina y le dan unos cuantos pesos porque pues, diga, ahí viene fulanito. Sí, ¿no? claro. O sea, son actividades, es medio ridículo incorporar a ese chavito como parte del crimen organizado, etcétera. Es esa criminalización de un sector de la población, jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Si fue obligado este chavito o no, creo que para mí no es tan relevante. Queda claro que no hay que tratarlo de la misma manera que se trata a capos Claro. del crimen organizado. ¿Estarías de acuerdo? En cuanto a el trato, estoy de acuerdísimo, pero en cuanto a entender la causa de la criminalidad, no lo sé, y creo que aquí se abre un debate sobre si la ley puede generar incentivos perversos. No todo, en la ley, de hecho, está muy confuso, muy vagamente explicado, quiénes se encuentran en situación de pobreza. De hecho, el artículo 1, inciso 2, dice tal cual: delitos contra la salud, quien los haya cometido en situación de pobreza o de extrema vulnerabilidad. ¿Qué es situación de pobreza? Y no está claro en la discusión de política pública si la situación de pobreza lleva a cometer ese delito. Entonces, ahí la pregunta es, no perdonándolos, que está bien si hubo una injusticia, pero no tanto si esa fue la causa. Perdonándolos no generas un incentivo para que el propio crimen organizado al salir lo siga utilizando como mulas o como carne de cañón. Bueno, no, porque también en la ley está el tema de la reincidencia. Así es. ¿No? No, pero no perdonas a los que ya reincidieron, Sí. pero no tienes manera de garantizar que cuando salgan de prisión vuelvan a incidir. Es que esa es una vaguedad en la ley. Es uno de los grandes retos de la iniciativa, o más allá de la iniciativa del gobierno federal. Porque ayer en la mañanera el presidente habló
de que no solamente se trata de liberarlos, sino de llevar un proceso de reinserción a su comunidad, y eso tiene que ser acompañado por el Estado. Pero eso no está en la ley, No, pues no puede estar en la ley. Pero están en otros programas sociales. Claro, en la idea, ley está el asunto que amerita propiamente la amnistía, es lo que se tiene que tratar. Ya el programa de acompañamiento es algo que tiene que ver con una política pública del gobierno federal, y ese es el gran reto que tienen en realidad. O sea, efectivamente, a través de los distintos programas tendrán que dar acompañamiento, sobre todo a las personas jóvenes y a las mujeres, para que se inserten a la vida productiva y en general al tejido comunitario de esa comunidad de donde se arrancaron, para entrar a los grupos del crimen organizado. Ese es uno de los grandes retos que tiene el gobierno federal, justo para que adelgazar las filas del sistema punitivo, y que eso no implique que las personas que salgan pues sigan cometiendo ilícitos. Perdón, a mí lo que me preocupa es que yo sí veo que, como bien decías, Pablo, el reto a futuro es asegurar que no se cometan nuevas injusticias que hagan necesaria una nueva ley de amnistía. ¿Ven a un nuevo gobierno dispuesto a entrarle a ese tema? ¿Es un tema, por un lado, de acceso a la justicia? Dos, de asegurar que esa justicia funcione y funcione bien y funcione para todos. Claro. Pero ahí el problema, yo diría, es sobre todo local. Bueno, hay un tema de división de poderes y luego un tema de local. Donde menos funciona la justicia es a nivel local. Y la razón por la cual gente con escasos recursos no recibe justicia y gente con recursos recibe justicia, entre comillas, es porque los que tienen recursos pueden aguantar hasta llegar a una tercera instancia que ya es federal. Aguantan pagando abogados, aguantan en el tiempo, aguantan pagar los peritajes que se tengan, etcétera, 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 y ellos se salen de la justicia local, llegan a la federal donde funciona un poco mejor y les va bien. ¿Ven a un gobierno, mi pregunta sería, ven a un gobierno dispuesto de entrarle a ese tema? ¿Ven a un sistema judicial dispuesto de entrarle a ese tema para que precisamente no se tengan que hacer leyes de amnistía? Sí, en el caso de las personas con recursos, como dices, pueden aguantar un proceso, pueden pagar un proceso largo, o bien, como Emilio Lozoya, se pueden ir prófugos y encuéntrenlos. Yo creo que la parte positiva es que ya está el debate sobre las reformas necesarias al sistema judicial. Es que sí hay un proceso en el que se está discutiendo hasta dónde debe alcanzar esta reforma profunda y cómo hacerle para que efectivamente la justicia sea para todos los sectores poblacionales. Lo que sí veo que hay un desfase entre el debate que está dando Saldívar dentro del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo Federal, y lo que está pasando a niveles municipales, sobre todo. Ahí está detenido, la maquinaria está totalmente oxidada, y en los ministerios públicos, en los gobiernos municipales y en muchos gobiernos estatales están en una dinámica completamente distinta, muy atrasada a lo que es a este debate que es como la vanguardia, podríamos decir. De acuerdo. Pablo. No, yo no veo al Estado con la capacidad institucional ni siquiera de garantizar la reinserción de los amnistiados a las comunidades de origen, y menos a los que son perdonados por delitos contra la salud, que probablemente colaboraron con ciertos grupos de delincuencia organizada y sepan información que quién sabe si hayan revelado. Eso no lo saben los criminales, ¿no? Claro. El Estado puede proteger, por ejemplo, a las personas que regresan a sus comunidades habiendo estado en prisión, sabiendo que pudieron haber revelado información. Yo no estoy tan seguro, no lo creo. Esa es una. Y otra... Creo que tampoco los puede proteger dentro de prisión. Claro. En ese sentido... Bueno, pues ahí está. Entonces el problema es cíclico, ¿no? Ahora, pero prefiere estar en libertad, ¿no? Eso sí. Sin duda. Ahora, pero la parte del Poder Judicial, del funcionamiento del Poder Judicial a nivel local, municipal, estatal... No se ve claro. A ver, si la primera instancia de procuración es de todo el proceso, debido proceso, es desde el mismo policía, ¿no? Y no tenemos policías capacitados para ni siquiera levantar pruebas, almacenarlas, procesarlas. A mí me parece muy difícil que se evite seguir cometiendo estas injusticias. Claro. ¿No? Pero ves una intención, por lo menos, de tratar, ya sea en el Poder Judicial... No se ve nada anunciado. Okay. Y ahí es donde discrepo un poquito
líder. No veo en la ley ninguna intención, que sí había en la propuesta de campaña, de hacer una amnistía en toda la lógica de pacificación, donde realmente había una reinserción en las comunidades. Te digo, con comisiones de la verdad, con diálogo comunitario, sobre todo con resarcimiento de daños a las víctimas, que esa era una parte que a mí esa, por ejemplo, sí me gustaba. Aquí las víctimas no aparecen en esta ley, para nada. Es que aquí no hay víctimas. Las víctimas de quienes estas personas cometieron los delitos. Por eso, en este caso, específicamente sobre delitos de la salud, narcotráfico, lo que están planteando es que se tiene que revisar caso por caso y en función de ello ver en dónde, qué tipo de delito es el que se está perdonando. Y regreso al ejemplo, si hay un halcón que empieza a los 9 años, a los 12 años, no hay una víctima como tal. O sea, estos casos específicos que son los beneficiados de esta primera iniciativa de amnistía, no necesariamente están generando víctimas. O y por consumo eso personal. Es más sencillo, sí, es el tráfico en menor proporción, ¿no? Ahí no se están generando víctimas y creo que, insisto, es un primer muy buen paso para avanzar hacia el proceso de justicia transicional. Ayer lo dijo también el presidente cuando le cuestionaban esto mismo. Él decía, a ver, esto no es parte del proceso de pacificación. Tiene que haber un proceso de diálogo en donde se ponga en primer plano a las víctimas, y él lo ejemplificaba como una serie de eslabones de una cadena muy compleja. Efectivamente, el diagnóstico sí es de un estado de guerra, es un estado de profunda descomposición. Tal es así que lo que se está planteando desde el gobierno federal es que para que el proceso de pacificación sea integral y complejo, tiene que haber muchos pasos, muchos de manera simultánea. Uno de ellos es el del sistema de atención integral a las víctimas de desaparición forzada. Ya está avanzando, están arrojando cifras que no conocíamos hasta la fecha, que son cifras profundamente dramáticas. Más de 3,000 fosas clandestinas del 2006 a la fecha, es tremendo. Otro de los pasos de la justicia de este proceso de pacificación es el control de armas ilegales, de la venta de armas ilegales. Ya está avanzando en ese sentido. Un paso fundamental tiene que ser el de la reforma profunda al sistema judicial, y otro tiene que ser el de la profesionalización de las policías locales, municipales y estatales. Esa tarea, si bien el gobierno federal puede coadyuvar y generar herramientas, pero la iniciativa tiene que venir de los gobiernos locales. Y ahí creo que hay un desfase muy fuerte, porque en muchos municipios no existe la policía municipal. En el Estado de México, yo vengo del Estado de México, por eso tengo la referencia inmediata. En el Estado de México, en el momento en el que Erubiel Ávila decreta el mando único, la policía estatal absorbe las tareas de las policías municipales y desaparecieron todas las policías municipales. Ahora se está tratando de revertir ese proceso, pero eso implica tratar de avanzar hacia, primero, la generación de policías, porque la estructura de la policía municipal es casi nula, pero además hay que profesionalizarlos y generar sistemas de confianza, porque muchos de esos policías le entraron al ajo de la corrupción. 3 segundos, pero tenemos que irnos a una pausa. 3 segundos. Entonces ahí hay una incongruencia, porque al mismo tiempo que se promueve esta ley, tú me preguntabas sobre el sistema de justicia. Al mismo tiempo se amplía el catálogo de prisión preventiva. Prisión preventiva, perdón. De acuerdo. Entonces, ahí hay una incongruencia de política pública que incluso puede llenar más las cárceles, sobrepoblarlas más de lo que la ley de amnistía las va a liberar. Claro. De hecho, es muy poca gente la que es elegible a nivel federal. A nivel federal a la ley de amnistía. En cambio, con la prisión preventiva, es mucha gente la que potencialmente puede entrar, sobre todo los desfavorecidos, que son los que menos acceso a la justicia tienen. Claro. Pero tenemos, Pablo, tenemos que terminar aquí la mesa de hoy, pero
Rapidísimo. 13, pero en serio. Prisión preventiva es por corrupción, por ejemplo. La prisión preventiva, estas de Lo oficio... ampliaron de un chorro, no solamente Pero a corrupción. quienes está afectando, y seguramente Pablo como periodista tendrá el dato, a lo mejor yo me estoy equivocando, pero quienes están siendo detenidos con prisión preventiva son los grandes corruptos de este país, son los ricos que pudieron darse la fuga y que podrían sostener un juicio justo, salvo Rosario Robles, que tuvo que despedir a sus abogados por falta de recursos, ¿verdad? Pero no, son los grandes ricos los que están siendo afectados con la prisión preventiva. No la es quienes amnistía estén. es para la gente más pobre. Pero no es quienes estén, el peligro es quienes pueden ser. Sí, claro. O sea, una ley es lo peor posible. Se tiene que considerar el peor escenario posible. Yo creo que es otro tema, un tema muy profundo. relevante, pero que sí está relacionado a esto. Pero Eder, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pablo, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Sara Snap para hablar de la regulación del uso de la marihuana en México. Un tema también relacionado con lo que estábamos ahorita discutiendo. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.